Bueno, vemos un poco más de lo que ha sucedido anteriormente. El proceso que se está llevando a cabo ahora es muy similar al anterior, que tampoco se suspendió a pesar de que hubo una medida cautelar que lo ordenaba en ese sentido. O sea, no es la primera vez que el Congreso no le hace caso al Poder Judicial, digamos, ¿no? Recordemos que en el proceso anterior lo que sucedió, lo que impidió que se eligiera al defensor del pueblo fue la falta de acuerdo dentro del propio Congreso. No fue ninguna medida cautelar emitida por el juez constitucional, ¿no? En este Porque ellos caso, no acataron, ¿no? exactamente, así es. No se acató la medida cautelar, no se acató tampoco la ampliación de la medida cautelar que solicitamos. Y bueno, en este momento ellos continúan realizando el proceso de elección, que en realidad tampoco es un concurso público, sino es más bien un proceso largo, pero finalmente por invitación, ¿no? Las personas que estamos viendo ahorita siendo entrevistadas para ocupar el cargo de defensor del pueblo han sido propuestos por las bancadas del Congreso. No ha habido un concurso público en el que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que cumpla con los requisitos que establece la Constitución y la ley orgánica, ¿no? Ser abogado, tener 35 años, gozar de una conocida reputación de integridad, de independencia, pudiera haberse presentado libremente para poder postular al cargo, ¿no? Esta no es la situación. Sí, justo antes de la entrevista comentábamos sobre la necesidad de que se modifiquen los criterios de elección, porque tiene mucho peso, por ejemplo, la entrevista personal en detrimento de algunos aspectos meritocráticos, o que incluso hay quienes plantean que no sea el Congreso quien elija al defensor del pueblo, que podría serlo, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, con una evaluación más meritocrática, más técnica y a través de un concurso público. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, en realidad sí es importante que el defensor del pueblo sea elegido por el Congreso de la República en la medida que el Congreso es la representación de la ciudadanía, ¿no? Hoy en día contamos con un Congreso lamentablemente en crisis de legitimidad social y política, pero eso no es el supuesto de todos los congresos, ¿no? Pensemos en una situación en la que tengamos, sí, efectivamente, representantes congresales que representen a la ciudadanía y es mejor que sea esa instancia la que elija al defensor del pueblo. Pero es importante lo que señalas en el sentido de que es necesario que existan criterios claros, ¿no? Criterios claros en donde se establezca cómo se debe elegir a una persona que va a ocupar un cargo tan importante. En este supuesto, por ejemplo, en el Congreso, se han presentado tachas, entre comillas, porque en realidad eran simplemente avisos de la ciudadanía sobre situaciones preocupantes relacionadas con estos candidatos, y ninguna de ellas ha sido tomada en cuenta. Ninguna, a pesar de que eran serios cuestionamientos. ¿Y por qué no son tomadas en cuenta? Porque no existe un procedimiento, un reglamento claro aprobado por el Congreso que defina cuáles son los criterios que se deben adoptar para elegir al defensor.